perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, nos encanta saludarte. Dios te bendiga en esta mañana. Qué bueno saber que estás conectado hoy con nosotros, hoy domingo de resurrección. Bueno, como hoy es un día especial a nivel global, a nivel mundial para la fe cristiana, quise traer un tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón llamado la gracia, el ADN de Dios. Para eso quiero empezar primero con la definición de ADN y luego vamos con la maravillosa definición de gracia. Desde el punto de vista físico, el ADN es una molécula que reside en cada centenar de billones de células en su cuerpo y cada hebra de ADN contiene el mapa genético o las instrucciones genéticas. Estas instrucciones genéticas le permiten a usted vivir, desarrollarse y funcionar. La manera en que funciona su cuerpo está establecida en su ADN. A ver, una molécula de ADN consiste en dos cadenas que serpentean una alrededor de la otra como una escalera de caracol, lo que los científicos la llamarían como la doble hélice. Serpentean como de esta forma. La doble hélice es la descripción de la estructura de una molécula de ADN, así que una molécula de ADN equivale a doble hélice. Este tipo de concepto se ha utilizado mucho en películas de ciencia ficción. No sé si usted haga memoria conmigo, si ha visto las películas de Spider-Man, el hombre araña. En la película se muestra cómo una araña muerde a Peter Parker. Y cuando la araña muerde a Peter Parker, aparece esto, el ADN. Una hélice se une con la otra hélice. Una hélice de la araña se une con la hélice del hombre. Y esto forma ¿qué? A Spider-Man, claro. Película de ciencia ficción. No obstante, esto ha sido la base para otras películas como Jurassic World o Mundo Jurásico. También los científicos utilizan la molécula de ADN de un dinosaurio extinto y la mezclan con el ADN de un animal similar al dinosaurio extinto. Esto forma ¿qué? El mundo jurásico. El ADN se ha convertido en una herramienta útil para resolver crímenes, establecer paternidad y ayudar a establecer la inocencia en ciertas situaciones, en ciertos casos. Así que el ADN sí que es esencial. La policía utiliza el ADN para determinar quién es la víctima y quién es el victimario en un caso de un crimen. Un ejemplo de estos también lo dan el programas o series como NCIS Los Ángeles. La serie sigue a un grupo de agentes federales en casos principales del Servicio de Investigación Criminal. Ellos establecen a través del ADN quién fue el responsable de cierto crimen. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque recuerda esto. Cuando hablamos del ADN, hablamos desde el punto de vista natural, desde el punto de vista físico. El ADN es una molécula que está dentro de nosotros. Y quiero explicarte esto. Nosotros recibimos nuestra estructura genética de acuerdo a nuestros padres en la concepción. Los rasgos, las características se han codificado en algo llamado el ADN. Por eso, algunas personas dicen, esta persona sí que tiene una buena genética. ¿Ha visto usted? Querida dama o querido caballero, ¿ha visto usted personas que tienen buena genética? Que uno dice, wow, esta mujer sí que tiene buena genética, o este hombre sí que tiene buena genética. Bueno, apuesto que sí. Pero hay otras personas que uno dice, bueno, genética, simple genética, nada que hacer. Así que, desde el punto de vista científico, el código genético que recibimos de nuestros padres se llama genotipo. Óyeme muy bien, porque aquí se pone esto interesante. Desde el punto de vista científico, el código genético que recibimos de nuestros padres se llama genotipo. Genotipo se refiere al código interno o mapa genético que residen en nuestras células, que producen una manifestación externa llamada fenotipo. El fenotipo, dicho de otro modo, es lo que se puede observar exteriormente. Por ejemplo, el color de nuestro pelo, el color de nuestros ojos, el color también aún así de nuestra piel, nuestra talla, nuestra estatura corporal. Todos ellos están definidos por el genotipo. Genotipo adentro, fenotipo afuera. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno,
tiene que ver mucho. Porque cuando hablamos acerca del ADN como el ADN de Dios, ¿qué se le ocurre a usted? Piense un momento. Pensemos en la persona de Dios. Pensemos en la persona de Jesucristo. La Biblia dice, y Jesucristo lo estableció tan claramente, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios Padre. Así que piense usted un poco acerca de Jesús. Si hay alguien que no sabe cómo es Dios, pues mire a la persona de Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Cómo se comportó Jesús? Si le preguntáramos al apóstol Juan, el apóstol Juan nos va a decir, Jesús es amor, porque Dios es ¿qué? Amor. Si le preguntáramos a cada uno de los apóstoles, ellos nos darían una descripción acerca del Señor Jesús. Así que una descripción muy sólida sería esta: gracia. La gracia se traduce como favor inmerecido de Dios al hombre. No se te olvide esto. La gracia es el favor inmerecido de Dios al hombre. La gracia, en otras palabras, es la mano extendida de Dios hacia el ser humano. Eso es gracia. Y ahí viene el significado de la cruz. En esta Semana Santa estamos festejando la resurrección de Jesús. Claro, entendemos la muerte. La muerte, donde Dios mismo muere por nosotros porque Él no tolera la idea de vivir sin nosotros. El pecado ha apartado al ser humano de Dios. Y Dios lo que hace es lo siguiente: venir a nosotros, darnos su favor, o sea, su gracia, para que podamos estar con Él. La gracia en el latín se traduce como gratia, se dice gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Y el día de hoy quiero hacer una referencia acerca de la gracia de Dios. Para eso quiero que vayas por favor conmigo a la Biblia, a Juan capítulo 8, y te sitúes allí en el versículo 1 de Juan capítulo 8. La Biblia nos dice de la siguiente manera. La Biblia dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y él sentándose le enseñaba al pueblo. Una buena definición de gracia es esta. Gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, Dios dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo hacia el hombre. Así que cuando me refiero al ADN de Dios, cuando me refiero a la gracia, básicamente como el ADN de Dios, me refiero a que la gracia está en Dios. Y hoy vamos a ver un ejemplo acerca de gracia. La gracia es lo que te permite a ti y a mí podernos comunicar con Dios. La gracia es lo que nos permite entrar en una relación directa con nuestro querido Creador. Así que todo el mundo situado allí conmigo, la Biblia nos dice que en la mañana siguiente el Señor Jesucristo fue al templo a enseñar. La manera en que el Señor enseñaba en el templo era sentado. Él se sentaba y las multitudes le seguían. Todo el mundo quería escuchar el mensaje del Evangelio. La Biblia dice así entonces en el versículo 1 de Juan capítulo 8, dice: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Ahora, a los que no saben muy bien el contexto, hoy voy a darte el contexto. La Biblia dice en Juan capítulo 7 que había una división acerca de quién era Jesús, era o no era el Mesías. Y es que la respuesta acerca de Jesús, quién fue Jesús, se responde por algo llamado la resurrección. Si Jesús no resucita, entonces nuestra fe no tiene sentido. Si Jesús no resucita, entonces nuestro enfoque o nuestro camino al cielo llamado Jesús no tiene sentido, no tiene coherencia. Y la Biblia dice así en Juan capítulo 7, versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos. Y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿O por qué no le trajiste a Jesús? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La palabra del Señor, la gracia de Dios estaba sobre él, a tal punto que los alguaciles se quedaron admirados al escuchar el sermón de Jesucristo. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe nada de la ley está maldita. Versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, cuando les dijo lo siguiente: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin primero no lo oye y no sabe qué ha hecho? Le respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se le ha levantado ningún profeta. Así que aquí está el contexto. Antes de que Jesús llegara al día siguiente, el día anterior fue un revuelo total. Los
fariseos y las personas de la ley religiosa de su época, de los judíos, dijeron, no, él no puede ser el Mesías porque no cumple con algunas leyes, porque es alguien extraño, es alguien inusual. Su religión les impedía ver la gracia de Dios, les impedía ver el favor de Dios a través de una persona llamada Jesucristo. La Biblia también nos dice, ¿acaso de Galilea puede nacer alguien o puede salir un profeta? Para aquellas personas que no sepan, Galilea de las naciones, o se dice Galilea de las naciones, era una región en la que se relacionaban tantos judíos como gentiles. Para ellos, para los maestros de la ley religiosa, no podía salir alguien que había estado en una nación mitad y mitad, como mixta, judíos y gentiles a un lado. Ellos dijeron, no puede ser. Así que aquí viene esta maravillosa historia. La Biblia nos dice que Jesús estaba sentado enseñando en el templo. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Me gustaría que usted, por favor, usara conmigo la imaginación. Imagínate esto. Los fariseos o los maestros de la ley religiosa, aquellos que no podían ver la gracia de Dios, aquellos que no podían ver más allá, como se dice, de sus narices, le trajeron a una mujer, mientras que Jesús enseñaba en el templo, y pudo haber sido así. Pudieron haber sido así. Levántese sin vergüenza. ¿Qué clase de mujer crees que eres? Los sacerdotes abrieron de golpe la puerta del dormitorio, corrieron las cortinas y quitaron las cobijas de esta mujer. ¡Qué vergüenza!, le decían a la mujer. La mujer apenas tuvo tiempo para cubrirse el cuerpo antes de que la sacaran a las estrechas calles de Jerusalén. Perros ladraban, gallos y gallinas salían corriendo, mujeres se asomaban por las ventanas, madres sacaban del camino a sus hijos. Jerusalén se había se había convertido en el jurado, que entregaba su veredicto, con miradas y brazos cruzados. Los hombres la metieron violentamente al templo. La multitud en el templo naturalmente se volvió para ver lo que estaba ocurriendo. Y vemos que trajeron a esta mujer hasta el mismo grupo donde estaba el Señor Jesucristo enseñando. Allí la arrojaron con fuerza al suelo y luego lanzaron su grave acusación. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Los asombrosos estudiantes quedaron a un lado de la mujer adúltera. Los religiosos acusadores quedaron al otro lado, teniendo sus propias preguntas y convicciones. Ella apenas se había alcanzado a poner algo en su cuerpo. Así que la Biblia nos dice lo siguiente, versículo 4. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Es culpable y no hay duda de ella. La mujer no tenía ningún tipo de salida. ¿Negar la acusación? ¿Podía acaso esta mujer negar esa acusación? No, porque la habían atrapado en el mismo acto. ¿Pedir misericordia o clemencia de quién? ¿De los fariseos? ¿De los maestros de la ley religiosa? ¿O de quién? ¿Acaso de Dios? Todos estaban allí mirando a Jesucristo. Estaban agarrando piedras y haciendo muecas mirando a esta mujer. La Biblia dice entonces que la ley de Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer. Cuando usted mira la ley de Moisés, en Levítico, capítulo 20, versículo 10, dice así: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tal hombre como tal mujer merecen ser ejecutados. ¿Lo ve usted? Era una acusación grave. Lo que se le venía a esa mujer era la muerte inevitablemente. Ahora, la pregunta es, ¿estaba la dama? Sí. Estaba la mujer frente a Jesús. Jesucristo estaba sentado en ese momento mientras que estaba enseñando. La pregunta es, si estaba la mujer, ¿dónde estaba el hombre? Porque en la ley de Moisés se decía, tanto la mujer como el hombre deben de ser, ¿qué? Apedreados. ¿Dónde estaba el hombre? El mismo hecho de que no se estuviera presentando al hombre pone en evidencia que no estaban interesados en cumplir al 100% la ley de Moisés. La Biblia dice que tenían otro motivo. Solo trajeron a la mujer frente a los ojos de Jesús. ¿Cuál era el motivo entonces? Versículo 6 dice así: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando su cabeza hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. En la Nueva Traducción Viviente dice así: intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera ser usado en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Ahora, estaban poniendo a Jesús entre la espada y la pared.
¿Acaso el Señor Jesucristo iba a contradecir la ley de Moisés? ¿O diría otra cosa? ¿Ofrecería otro tipo de explicación? Hicieron esto para atraparle, para poder acusar al maestro. En realidad no tenían ningún tipo de interés en apedrear a esta mujer. Lo que querían, literalmente, era apedrear a Jesucristo. Estaban mirando cómo tentarlo para apedrearle, porque el día anterior había una discusión muy fuerte en torno a quién es Jesús. Y la Biblia dice que Jesucristo se inclinó. Nuestro querido Señor tiene esa maravillosa tendencia. Y es que eso es la gracia. La gracia es Dios inclinándose al hombre. Dios tiene la tendencia de inclinarse. Se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Se inclinó para abrazar a los niños. Se inclinó para sacar agua, para sacar a Pedro del agua. Se inclinó para cargar la cruz. La gracia tiene que ver con un Dios que se inclina hacia la humanidad. Óyeme bien, la gracia tiene que ver con Dios tomando la iniciativa, no el hombre, siempre Dios. La Biblia nos dice entonces que Jesús se inclina en la tierra, se inclina un momento. ¿Qué es lo que hace el Señor? La Biblia nos comenta que el Señor empieza a escribir en la tierra. Y de por sí, que este es el único registro que tenemos en que Jesús haya escrito algo. Cristo es el personaje sobre el cual más libros se han escrito. Más sobre cualquier otro hombre que jamás haya vivido, tanto a favor como en contra de estos libros. Sin embargo, aparentemente Jesucristo nunca escribió nada excepto aquí, en la tierra, en el suelo del templo, la cual, claro, fue borrado por el viento o por los pies de la multitud. La pregunta ¿qué escribió el Señor Jesús? ¿Se ha preguntado usted cuando lee este versículo? Usted dice, wow, Jesús escribió. ¿Qué estaría escribiendo el Señor? A ver, imagínense esta escena. Hay dos tipos de personas, los estudiantes de Jesús a un lado, la mujer que está en medio y a otro tipo de personas, los fariseos, los de la ley religiosa, aquellos que están tomando las piedras en este momento para apedrear no solo a la mujer, sino también a Jesús. Y la Biblia dice entonces que Jesús, con total calma, con total mansedumbre, con total paz, empieza a escribir en la tierra. ¿Qué escribiría el Señor? Especulemos un poco. Cuando tú miras a los profetas, y más que todo en el Antiguo Testamento, miras al profeta Jeremías, la Biblia dice así, Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice así, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Lo ve usted? La Biblia dice que todos aquellos que se apartan de Dios serán escritos en el polvo. En la versión Dios habla hoy de Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice así, Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como su nombre escrito en el polvo, por abandonarte a ti manantial de aguas frescas. El día anterior, en Juan capítulo 7, el Señor había dicho, porque aquel que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Ríos de agua viva, vida abundante, vida sobrenatural, vida del Espíritu Santo. Ahora el Señor está siendo aquí tentado, probado. ¿Qué estaría escribiendo el Señor? Según lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 13, la Biblia dice que Jesús muy probablemente estaría escribiendo los nombres de todas aquellas personas que estaban acusando a esta dama. Pues la versión nos dice así en Juan capítulo 8, versículo 7, dice así. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. ¡Wow! Llamó la atención una vez más el Señor Jesús. Aquí estaba la dama frente a Jesús. Jesucristo la mira y lo único que hace es empezar a escribir en la tierra. Las personas que estaban acusando a esta dama empezaron a decir, pero bueno, Señor, ¿qué hacemos? Tenían piedras en sus manos y Jesús dijo, está bien. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y la Biblia dice que siguió escribiendo. Ahora el maestro se enderezó por completo hasta que los hombros le quedaron derechos y la cabeza elevada. Esta vez se enderezó, pero no para predicar porque sus palabras serían muy cortas. Se enderezó, pero no para instruir a sus seguidores, porque no se dirigió a ellos. Lo hizo para colocarse entre ella y sus acusadores. ¡Ja! Así que en esta escena el Señor Jesucristo presenta los requisitos para ser juez. Aquellas personas tenían piedras y dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y según Jeremías capítulo 17, lo que estaba haciendo el Señor, cuando estaba escribiendo el nombre de cada uno de ellos. Oh, mira lo que dice la Biblia a continuación. La Biblia nos dice entonces
que cada uno de ellos, acusados, empezaron a lanzar sus piedras. Al oír esto, uno tras otro fueron saliendo. Empezaron por los viejos, cuando Jesús se incorporó con la mujer y le dijo: ¿quién estaba allí contigo? La Biblia nos dice entonces que cuando Jesús empezó a escribir en la tierra, muy seguramente no solo escribió el nombre de ellos, sino que la Biblia también nos dice que muy seguramente el Señor escribió nombre más el pecado. Por ejemplo, Juan, mentiroso; Marcos, hipócrita; y así sucesivamente. En Salmo capítulo 90, versículo 8 dice así: nuestros pecados y maldades quedan expuestos delante de ti. Salmo capítulo 90, versículo 8 dice: pues pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Imagínate esta escena. El Señor Jesucristo dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Da el primer requisito. ¿Quieres ser juez de los demás? Entonces examínate a ti mismo. ¿Estás libre de pecado? Y el Señor empieza a escribir el nombre y también empieza a escribir el pecado. Imagínate esto, todos con piedras, así como cuando miran su nombre, como ok. Empezaron a dejar sus piedras de uno por uno. La Biblia dice desde el más anciano hasta el más joven. Ahora solo se encontraba allí Jesús y la mujer. Todo el mundo empezó a irse. Un veterano comentarista escocés dijo, en cuanto a este incidente de la mujer adúltera, que los viejos se retiraron primero porque ellos tenían más juicio que los jóvenes. Los jóvenes se quedaron hasta que vieron su propio nombre, y al sentirse aludidos también salieron, de modo que no hubo nadie más excepto Jesús. Era la única persona que podría apedrear a esta mujer. Oh. Y yo creo que hoy el Señor nos está hablando. Es muy fácil juzgar a los demás. Oh, sí es fácil juzgar a los demás. Decir: tú eres pecador, tú eres pecadora. Pero en ocasiones es un poco más complejo juzgarse a uno mismo. Ahora, la declaración del Señor Jesucristo también nos quita las piedras a nosotros. Es fácil decir: es que esa persona es marihuanero, o es que esa persona es adúltera, o es que ese tipo es fornicario, cuando no nos hemos visto a nosotros mismos. Jesucristo dijo: la regla para juzgar a los demás es que usted esté libre de todo pecado. Y el mismo Señor, el que era libre de todo pecado, le dijo a la dama, Juan capítulo 8, versículo 10 al 11, dijo así: se enderezó Jesús y le preguntó a la mujer: ¿dónde están? ¿Dónde están? Ninguno te ha condenado. Contestó ella: ninguno, Señor. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Ve y no vuelvas a pecar. La pregunta es: ¿dónde están los que te acusan? ¿Qué pregunta? No solo para ella, sino también para nosotros, quienes en ocasiones también somos acusados continuamente por voces de condenación. A ver, ¿no ha escuchado usted la siguiente voz que dice: no eres suficientemente bueno para ir al cielo? Nunca mejorarás. Fallaste de nuevo. Dios ya se olvidó de ti. Dios ya no puede más contigo y con tu pecado. Pero el día de hoy el Señor, mi Dios, me dice que te diga que ciertamente Él te dice: yo no te condeno, solo ve y no vuelvas a pecar más. Claro, aquí el Señor Jesucristo no dijo como: no, tú no estabas haciendo nada malo. No, se reconocía que esa mujer estaba haciendo algo malo en contra de Dios. Pero lo que dice el Señor es: ve y no vuelvas a pecar. Eso es gracia. Eso es gracia. Gracia es favor inmerecido. Ahora, no sé si a usted le ha pasado esto, que tan pronto usted recibe el perdón de Dios, vuelve y la embarra, vuelve y peca contra Dios. Bueno, recuerda lo siguiente: somos seres humanos imperfectos y la única manera de ser perfeccionados es por el poder de la gracia. La gracia nos da poder para que nos levantemos de nuestro pecado, para que nos levantemos de nuestra condición en contra de Dios. Eso es ¿qué? Gracia. Ahora, permítame decirle lo siguiente: día tras día, hora tras hora, incesante e incansablemente, el acusador hace de la acusación una profesión. A diferencia de la convicción que produce el Espíritu Santo, Satanás condena. Satanás inmediatamente condena, pues la Biblia dice, y Jesús dijo en cuanto al enemigo: el ladrón ha venido para robar, hurtar y destruir. ¿Hurtar qué? Hurtar tu paz, matar tus sueños y destruir tu futuro. Satanás quiere que tú te mantengas cautivo por la condenación, que te mantengas cautivo por ese tipo de prisión. Pero Jesucristo te dice hoy: la puerta de la prisión está abierta. Solo sal y recibe mi gracia, recibe mi perdón, recibe mi poder para levantarte una vez más. Y a los que no saben, la condenación es el producto preferido de Satanás.
Esta mujer era culpable de pecado. Sí, según la ley de Moisés, en Levítico capítulo 20, versículo 10, una adúltera como ella debía de ser, ¿qué? Apedreada. Pero la gracia tiene que ver con el Dios que se inclina, el Dios que extiende su mano hacia el hombre. Esta vez Jesucristo se inclinó, tanto para nacer en un pesebre, óigame bien, porque cuando hablamos de la resurrección, usted también tiene que entender que la resurrección lleva en sí la gracia de Dios, la crucifixión lleva en sí la gracia de Dios. Cuando Dios vino a esta tierra, él bien hubiera podido nacer en el mejor palacio de su época, pero Dios mismo decidió nacer en un pesebre. Dios se inclinó para nacer en un pesebre, trabajar en una carpintería, dormir en una barca de pesca. Se inclinó tanto para codearse con ladrones y leprosos, tanto como para que lo escupieran. Se inclinó a tal punto que soportó que lo abofetearan. Se inclinó a tal punto que lo clavaron en la cruz. Se inclinó a tal punto que fue sepultado, pero luego se levantó. Sí, se levantó sobre la muerte, se levantó sobre la tumba y exactamente se levantó sobre el rostro del acusador. Jesucristo se levantó a favor de la mujer, silenció a sus acusadores y hoy hace exactamente lo mismo con nosotros. El Señor Jesucristo y hoy celebramos la resurrección. Sí, la resurrección porque Jesucristo se levantó contra la acusación, se levantó contra lo que te condenaba como persona, se levantó contra el acusador de los hermanos llamado diablo, que eso significa literalmente el acusador, el diablo, el que acusa de día y de noche. Ahora, asimila esto por un momento. Hoy celebramos ¿qué? La resurrección. Sí, porque Jesús se levanta una vez más, como lo hizo contra los acusadores. Si hay algo que te está acusando o te está atormentando, es necesario que hoy recibas la gracia de Dios. No puedes quedarte más en este año en condenación. ¿Por qué hice lo que hice? Yo sé que nunca voy a ser diferente. Creo que nunca voy a mejorar. Creo que voy a fallar constantemente. No más a esas voces. Es hora de que recibas la gracia de Dios. Recuerda que la gracia tiene que ver con un Dios que se inclina, un Dios que extiende sus manos hacia la humanidad. Pero va en ti tomar la decisión de tomar la gracia por fe. Por favor, asimila esto por un instante. En la presencia de Dios, en desafío de Satanás, Jesucristo se levanta en nuestra defensa. Él es el único que la Biblia lo llama como el abogado defensor. En Hebreos capítulo 10, versículo 21 al 22 nos dice así: ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna en la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Nuestro cuerpo ha sido lavado con su sangre, con agua pura. ¿Lo ve usted? Si el día de hoy usted acepta el perdón y el amor de Dios manifestado a través de la persona de Jesucristo, usted estará con una conciencia limpia y pura, sin importar el pecado que usted haya cometido. El pecado que esta mujer cometió en su época era tremendamente escandaloso. Querían apedrear a esta dama. Y como acabamos de ver, no solo querían apedrear a esta dama, sino que también estaban esperando la respuesta de Jesús. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué iba a decir Jesús? ¿Se decía algo en contra de la ley de Moisés? Tendría que también ser, ¿qué? Apedreado. Porque los líderes religiosos no pueden ver la gracia de Dios. Ellos solo ven el dogma. Ellos solo ven la religión. Y es que ese es el problema de la religión. La religión se traduce como todo esfuerzo del hombre para agradar a Dios. Óigame bien, religión es igual a todo esfuerzo del hombre para agradar al Creador. Gracia es distinto. La gracia es Dios inclinándose al hombre y el hombre obteniendo su favor y su amor y su benevolencia sin haber hecho nada para merecerlo. ¿No le parece a usted esto maravilloso? ¿No quisiera usted recibir esa gracia en este día? Mire, cuando usted recibe la gracia de Dios, usted tendrá una conciencia nítida. Su expediente será borrado. Un corazón sincero. Usted estará libre de acusación, libre de condenación. Eso es gracia de Dios. La Biblia dice así, entonces en Juan capítulo 8, versículo 10 y 11 dice así: entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó, dijo Jesús. Ni uno, dijo ella, muy seguramente avergonzada. Y Jesús dijo: y yo tampoco lo hago. Ve y no peques más. Y quiero concluir el día de hoy con esta maravillosa historia. Una historia que simboliza muy bien la gracia de Dios. La historia del juez benevolente. Hemos hablado acerca del ADN de Dios. Hemos hablado acerca de qué es ADN. Sí,
ácido desoxirribonucleico, una molécula que tiene doble hélice. Pregunta, ¿usted es un hijo o una hija de Dios? Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted ha recibido la gracia de Dios en su corazón. Ahora, el ADN de Dios está en su vida. Está el genotipo de Dios en su corazón. Pero Dios espera que ese genotipo se exprese a través del fenotipo, que cada vez más se parezca más a usted, a Jesús. ¿Se parece el día de hoy a Jesucristo? ¿Se parece usted más a Jesús? O más bien usted se parece un poco más a aquellas personas religiosas, líderes religiosos que les encanta tomar piedras para lanzárselas a los demás, que les encanta acusar a los demás y no verse a sí mismos. Y quiero entonces terminar con esta fascinante historia. La historia cuenta acerca de un hombre que fue acusado por ser irresponsable. Supongamos, dice la historia, que usted conduce, y quiero que usted se involucre en esta historia. Supongamos que usted conduce a una velocidad muy alta. Cuando la velocidad promedio debería de ser de 50 kilómetros, usted va a 100 kilómetros por hora. Claro, usted tiene una muy buena excusa. La excusa es que usted va tarde a su trabajo, se levantó tarde. Eso no es algo raro aquí en Latinoamérica. Así que usted va completamente tarde y empieza a conducir su vehículo y llega a 100 kilómetros por hora. El límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora. Ahora, supongamos que a usted lo multan, pero como usted ya es reincidente en esto, entonces lo llevan a un juez. El juez lo mira a usted, mira la evidencia y lo declara a usted ¿qué? Culpable. Usted es culpable, claro. Tiene que pagar una multa. Pero como usted ya ha reincidido varias veces y no solo le van a quitar como tal su licencia de conducir, también le ponen una multa de $250,000. Eso es una locura. Usted no sabe qué hacer. Usted dice, ahora sí estoy mal. El juez mira y reconoce la infracción, pronuncia el veredicto. Usted es culpable. Pero de repente algo inesperado ocurre en el recinto. Mientras que el juez le declara culpable y pone inmediatamente su sello de acusación, dice culpable. El juez se levanta y empieza a revisar su bolsillo y saca la suma exacta de $250,000. Ahora el juez dice, yo pago esta multa de $250,000. Usted no lo puede creer. Usted dice, ¿qué? ¡Wow! Esto es algo increíble, eso es algo insólito. Ahora, usted se va muy agradecido con el juez, pero mientras que usted está saliendo del recinto, usted se pregunta, pero wow, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Eso es algo increíble. Y luego se da cuenta, para su sorpresa, que el juez lo estaba siguiendo. Usted se queda un poquito aterrado, pero usted dice, seguramente me está siguiendo para hablarme. Usted se queda un momento como anoladado. Y mira al juez y el juez le mira y le dice, ¿cómo está? Y usted le dice, bueno, bien, gracias por lo que hizo. El juez no se preocupe. Usted sigue caminando hacia su carro. Cuando el juez ve su vehículo, bueno, su vehículo no es un gran vehículo. Realmente es un vehículo, pues apenas que le sirve para transportarlo. Así que el juez lo que hace a continuación es revisar el otro bolsillo y saca unas llaves de un vehículo 0 kilómetros. Un vehículo de una alta gama como un Mercedes-Benz, un nuevo vehículo. ¡Wow! Usted mira y dice, ¿qué? Y el juez le dice, este vehículo es para usted. Usted va a decir, no, por favor, señor juez. O sea, usted ya pagó una multa por mí. Yo no me siento merecedor de este gran carro. El juez dice, no, sin discusión alguna, recíbalo. Usted, después de insistirle a él que no, casi suplicarle, el juez dice, recíbalo. Usted recibe este vehículo. Ahora, deténgase a pensar por un momento. Después de lo ocurrido, ¿qué hará usted? ¿Saldrá usted lamentándose? ¿Saldrá usted diciendo por qué conducía a esa velocidad? ¿Saldrá usted humillándose mentalmente por no haber sido más cuidadoso o más precavido? No. Después de este incidente, muy seguramente usted saldrá con una sonrisa. Usted dirá como, wow, no puede ser, esto es algo increíble. Y es que eso es gracia. Gracia es recibir el favor inmerecido. Después de esto, seguramente usted amaría a ese juez, lo honraría, lo respetaría y lo apreciaría para siempre. También es de esperar que su nueva admiración y gran estima hacia ese juez hagan que usted sea inspirado, que usted se vuelva más misericordioso, lleno de gracia y generosidad hacia los demás, como lo fue el juez con usted.
Lo mismo pasa con nuestro querido Dios. Cuando una persona no entiende qué es el Evangelio, porque el Evangelio es la gracia de Dios, Dios hecho hombre manifestándose al ser humano. Cuando una persona no entiende que por medio de la cruz usted y yo somos perdonados, podemos acercarnos a Dios con una conciencia libre, limpia. Cuando usted no entiende esto, entonces usted se va a ir al otro lado, a la religión, donde usted va a intentar de hacer un sinnúmero de métodos para agradar a Dios, cuando usted no tiene que hacer nada, excepto recibir su gracia, como lo hizo esta mujer adúltera. ¡Ja! Y cuando usted comprende el significado de gracia en su espíritu, entonces usted estará agradecido con Dios para siempre. Usted ya no va a volver a pecar de la misma manera. No, seguramente lo va a embarrar, pero nunca va a volver a caer en ese pecado que lo agobiaba. ¿Por qué? Porque ahora usted ama y admira a Dios y quiere ser más parecido a Él. Eso es nacer de nuevo. Cuando la Biblia habla acerca del nuevo nacimiento, es que usted recibe el Espíritu de Dios en usted. Y ahora, por amor a Dios y porque el Espíritu Santo está en usted, usted ya no va a pecar de la misma manera que lo hacía antes sin Dios. Porque usted ha recibido la gracia de Él. Quiero que hoy, por favor, cierres tus ojos. Vamos a orar el día de hoy. Espero que el Espíritu Santo te haya ministrado a través de esta maravillosa historia, porque la historia de la mujer adúltera también podría ser su historia. También durante un tiempo fue mi historia. Hay muchas personas que no cometen un pecado como esta mujer, pero cometemos pecados y errores. Y esto nos hace estar fuera del círculo divino, nos hace estar fuera de la gracia de Dios. Pero la gracia viene tan fuertemente que cuando la abrazamos, ella nos cambia para siempre. La gracia, el ADN de Dios. Quiero que ores conmigo. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias por todas aquellas personas que han visto o han escuchado este mensaje. Señor, sabemos que la cruz es la gracia tuya manifestada al hombre. Tú extendiste tus brazos por nosotros, por amor a nosotros. No toleraste un día más sin estar con nosotros, Señor. Un día más sin estar en tu presencia. Así que hoy yo te pido, precioso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tú seas ministrando a mis hermanos y hermanas, que ellos sean comprendiendo este maravilloso mensaje de la gracia tuya, que ellos sean naciendo de nuevo, que ellos sean aceptando tu gracia y tu perdón. Eso di conmigo hoy, Señor Jesucristo. Di conmigo hoy, Señor Jesucristo, me perdono, Señor, y recibo tu perdón, Señor y Dios. Eso, dilo conmigo, recibo tu perdón en esta hora, en esta mañana. Recibo tu gracia, Señor. No soy quien para merecerla, pero tú mismo me has hecho hacedor de ella. Así que hoy yo la recibo en el nombre de Jesús. Precioso Padre Celestial, en el nombre de Jesús también oro por aquellas personas que se han sentido en condenación. En el nombre de Jesús hoy limpia sus conciencias a través de tu sangre, Señor Jesucristo. Esa preciosa sangre que derramaste en la cruz. Gracias, Dios. Limpia hoy sus conciencias de todo pecado en el nombre de Jesús. También te pido que seas fortaleciendo a cada hombre y a cada mujer que ha visto este mensaje de la gracia tuya, Señor, porque hay una nueva oportunidad para tu vida, me dice el Señor. Hay una nueva oportunidad para tu familia, me dice el Señor. Hay un nuevo comienzo para ti si recibes hoy el perdón y el amor de Dios manifestado en Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mi querido y mi querida hermana, si usted no ha recibido hoy a Jesús, usted solo tiene que hacer una simple oración. Él ya lo hizo todo por usted, pero usted también tiene que recibirlo por fe. La gracia es la mano de Dios extendida al hombre, pero el hombre ahora extiende la mano hacia Dios para recibir lo que por gracia nos ha sido conferido. Así que, por favor, ore conmigo. Señor Jesucristo, eso, dilo conmigo, Señor Jesucristo. El día de hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Eso, dilo conmigo. El día de hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Recibo tu perdón y recibo tu gracia en mi vida. Gracias, Señor. Tu palabra dice que si yo creo que tú has muerto y has resucitado por mí, seré salvo. Así que hoy recibo mi perdón y mi salvación en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de todo corazón, Dios ha visto su oración y ciertamente ahora usted es parte de la familia de Dios. Recuerde, usted es parte del ADN de Dios, parte del Espíritu Santo, pues la Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted es copartícipe con el Espíritu Santo. Usted es copartícipe de la gracia de Dios. Bueno, recuerda que te amamos. Dios te ama y Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones.